Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a estas conversaciones con Gloria. Ahora nos tocó grabar en sábado. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, buenos días todavía. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Pues con una semana muy pesada, pero afortunadamente ya estamos en sábado y así, aquí haciendo lo que nos gusta tanto. Sí, 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 yo también tuve una semana bastante laboriosa, he tenido trabajo y me ocupé toda la semana, pero bueno, al final aquí estamos, ¿no? Eso es lo importante, Eso no es lo perder la importante. constancia. Somos Eso, ser constantes, ¿no? exacto, exacto. Entonces aquí estamos. Muy bien. Pues hoy nos toca hablar de un tema muy polémico, pero muy interesante también. Y bueno, hoy hemos seleccionado nada más y nada menos que la Atlántida, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de ese tema, Gloria? Pues fíjate que a mí, la verdad, honestamente, me parece muy viable, ¿eh? O sea, yo sí, en realidad tengo como un 90% de sí lo creo y como un 10 de que no, ¿eh? O sea, a mí me queda claro que probablemente sí haya existido. O sea, yo pienso, ¿eh? Que cuando hay una leyenda o algo por ahí que empieza a tener como ciertos, como que empieza a aparecer en el saber antiguo, por algo debe de ser. O sea, no solamente tiene este tinte fantasioso. Y lo pienso así porque los antiguos siempre tenían este conjunto, ¿no? Como el mito, ¿no? Que te lleva a un todo. Entonces, aun cuando pareciera fantasía, tiene una parte de verdad. O sea, a mí esto de la Atlántida me parece que sí, 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 podría ser, por No, supuesto. claro, y fíjate que es muy interesante porque, vamos, lo menciona nada más y nada menos que Platón, ¿no? En dos de sus diálogos, no en uno, sino en dos. Ujú, En ujú. uno que se llama El Timeo, que fue de hecho el último diálogo de Platón, que bueno, al final es curioso porque son los diálogos que escribió Platón, ¿no? Pero al final el protagonista es Sócrates, ¿no? O sea, Ujú. escribió los diálogos como si estuviera su maestro Sócrates hablando en ellos. Y, y bueno, pues esto obviamente nos llega hasta acá, ¿no? Hasta nuestros días. Pero bueno, por alguna razón, yo no sé, alguna razón que yo desconozco y de repente no entiendo tanto, ¿no? Ujú, No sé si sea un tema ahí medio conspiranoico mío, pero ujú. es curioso porque Platón es referente, ¿no? En el mundo moderno, Platón es referente para todo, o sea, incluso hay quien dice que, por ejemplo, el cristianismo es Platón para las masas, ¿no? La otra vez oía alguna persona que decía, bueno, es que la historia de la filosofía occidental después de Platón, todos los demás filósofos lo único que han hecho es reforzar lo que dijo Platón o tratar de refutarlo, ¿no? Y a los que han tratado de refutarlo, pues les ha ido muy mal. Entonces, a mí se me hace interesante porque Platón es un referente para todo, ¿no? En el mundo occidental, excepto para la Atlántida. O sea, a Platón se le cree todo lo que dijo, menos dos Menos la cosas. Atlántida, ¿no? ¿Mande? Menos la Atlántida, digo Menos yo. la Atlántida y la reencarnación, ¿no? O sea, Platón te hablaba de esas dos cosas y entonces todo el mundo dice, no, sí, qué bárbaro, Platón era buenísimo y sabía todo y la filosofía es fabulosa y su concepción del mundo era increíble, pero no, pues en lo que se refiere a la Atlántida y a la reencarnación, pues ahí sí la regó, ¿no? Pues fíjate que, bueno, te voy a comentar. Yo ayer estaba leyendo un libro que habla, bueno, habla de Lemuria, pero hacen una referencia justamente a la Atlántida y comenta el autor en este libro que Francis Bacon escribió una obra referente a la Atlántida. O sea, me parece, si mal no recuerdo, que se llama La Gran Atlántida. Entonces, eh, ¿a qué viene esto? O sea, no porque la gente lo niegue, significa que no haya existido, ¿no? Y el otro comentario que también me gusta hacer siempre es que hay que recordar, y lo dice Michel Foucault en su libro Las palabras y las cosas, al principio, dice que
nosotros tenemos una cultura, los occidentales, nosotros los occidentales tenemos una cultura muy depurada, con muchos abismos, con muchos recovecos también, porque pues durante muchos años sí, la iglesia, ¿no? El poder de la iglesia, no es que sea la iglesia en sí, sino el poder de la iglesia, pues eliminó muchos textos, los quemó, los destruyó, ¿no? Muchas cosas griegas, por ejemplo, pasaron por la Inquisición y pasaron definitivamente por la hoguera, ¿no? Hay muchísimos libros, mucho saber que se quemó o aparentemente se quemó, ¿no? También eso es importante, ¿no? Entonces, él lo menciona y dice, si nosotros tuviéramos todo ese saber que desapareció, lo voy a poner en comillas, ¿no? Que desapareció, pues evidentemente tendríamos una mente diferente. Lo que pasa, pues es que, como todo, ¿no? ¿Qué es lo mejor para mantener a un pueblo o a una región del mundo, pues un poco sometido o un mucho? Pues la ignorancia. Si Claro. tú no sabes, no tienes un poder de reflexión, porque no hay forma de que el cerebro trabaje, ¿no? Entonces, los romanos lo decían muy bien, ¿no? Al pueblo pan y circo. Claro. Sí, exacto. Yo creo que a lo mejor, pues bueno, si son cosas que van un poquito en contra de la doctrina, ¿no? Sobre todo de la doctrina de la iglesia, pues muchas veces todo eso se satanizó, se ocultó, como dices, se quemó y bueno, quién sabe, ¿no? Habría que ir ahí a... Dicen que hay muchas cosas ahí en la biblioteca del Vaticano. Sí, hay libros que se conservan y yo tengo la idea, digo, la verdad es que sería cosa de investigar un poco más, pero sí es evidente que, por ejemplo, algunas escuelas sí tuvieron de escuelas de misterios, para ser más precisa, ¿no? Las escuelas de misterios se guardaron estos textos. O sea, hubo mucha gente, hay un libro que también es, pues, es una novela, ¿no? Pero siempre estas novelas de Humberto Eco tienen una base ahí un poco eh, histórica, ¿no? Bueno, fue un investigador, muy buen investigador, y Humberto Eco en una novela de él que se llama, eh, ahora te digo, no es El péndulo de Foucault, es otro libro que escribió. Bueno, él menciona que, El cementerio de Praga, así es como se llama la obra, El cementerio de Praga. Él menciona en esta obra que narra como una persona que se dedicaba a escribir libros en la Edad Media, era curador también de la piel y todo esto. Uh-huh. Este, este personaje guarda un libro, se lo queda y este libro le causa muchos problemas porque lo empiezan a perseguir. O sea, es una historia bastante interesante, es una novela, pero tiene una base de investigación histórica. Por eso, en la Edad Media ya ves que tenían muchos recovecos en las casas, en los castillos, ¿no? Como pasadizos secretos, ¿no? Así como tipo Harry Potter. Todo tiene una base de verdad, en realidad sí. Hasta aquí en México, ¿no? Claro. Dicen, ¿no? Dicen que hay pasadizos secretos por ejemplo, se dice, ¿no? No me consta, pero se dice que de la iglesia de la Conchita a una de las casas que está en contraesquina hay un pasadizo secreto que lleva, o sea, de esa casa hacia la iglesia de la Conchita en Coyoacán. No, pues no lo dudaría. Nada más para Este, que eh, pues mira, un día podemos hablar, de hecho, de libros ocultos, secretos y demás, ¿no? así es. Ahí podríamos divertirnos mucho, pero bueno, regresando a este tema de la Atlántida, ¿no? Es una, bueno, se habla de una isla perdida, ¿no? Este, volviendo un poco a Platón, ¿no? Por ejemplo, en el Critias hace una descripción, se supone que la Atlántida era una isla enorme allí en el Océano Atlántico, que imagínense, pues dicen que no existió, pero hasta el nombre del océano tiene, ¿no? O sea, Este, es que no lo veo tan perdido, ¿eh? Pero bueno, continúa. y entonces, bueno, ahí en esta descripción que hace Platón, ¿no? En el Critias, pues se habla es una isla consagrada a Poseidón, ¿no? Una isla, eh, de, la describe como una serie de círculos concéntricos, hagan de cuenta que son así, círculos de tierra que tienen canales para navegar entre ellos.
habla, por ejemplo, de un metal también desconocido, el oricalco, ¿no? Un metal desconocido para nosotros. Y bueno, pues habla de que había jardines y huertos muy hermosos y demás, ¿no? Y ya en el Timeo es muy, muy interesante. O sea, el Timeo es un diálogo muy difícil de leer. Ya es como la última, el intento ya serio y el intento final, lo que fue su último diálogo, ¿no? Después ya no hizo ninguno más. Fue el intento de describir el mundo como tal. Entonces es un libro complejo, obviamente Platón pues, describe el mundo en base a los sólidos platónicos, y entonces el triángulo es el fuego y el cuadrado es la tierra, ¿no? Y con eso trata de decir cómo está creado el universo. Pero antes de todo eso, pues todos los diálogos empiezan así, pues como un diálogo, ¿no? Sócrates se encuentra con alguien y empieza a platicar, y por eso son los diálogos platónicos. Y en este caso está Sócrates igual platicando con algunos amigos y mencionan, ¿no? Se supone que por ahí me parece que hay algún descendiente de Solón. Solón fue un rey de Atenas que dice la leyenda que Solón en un momento dado le dijo a la gente de Atenas, miren, aquí están las leyes de Atenas, las acabo de hacer, las acabo de mejorar, son las mejores leyes que pueden ustedes tener, ¿no? Ya están más que revisadas, más que validadas y todo, son las mejores leyes que ustedes podrían tener. Y entonces aquí se las dejo, ¿no? Ustedes no las pueden cambiar, ¿no? O sea, la misma ley dice que ustedes no las pueden cambiar, el único que la puede cambiar soy yo, pero yo me voy a echar un viajecito de 10 años, así que ahí se ven, ahí les dejo las leyes y en 10 años regreso. Y dice la tradición que Solón, en esos 10 años, se fue a entrevistarse por muchos lugares del mundo, fue a entrevistar a los gobernantes, ¿no? Y justamente, oye, ¿qué piensas de la ley? ¿Qué piensas de la fortuna? Digamos, como hacer una investigación filosófica sobre el poder, ¿no? Y hay muchas historias, muchas leyendas, algún día también las podemos platicar. Pero bueno, se dice que en una de esas llega a Egipto, ¿no? Y entonces en Egipto, en el norte de Egipto, ¿no? En el Bajo Egipto, esa parte que está ya en el delta, que justamente da al Mediterráneo, muy, muy cerca de lo que es hoy la ciudad del Cairo. La ciudad del Cairo era Memphis, ¿no? En aquella época. Pues había una ciudad que se llamaba Sais, ¿no? De hecho, había dinastías faraónicas de Sais, las dinastías saitas. Y bueno, Sais, hay toda una leyenda también, ¿no? Sais es una ciudad hermana de Atenas. Hay toda una leyenda que dice que 9 palomas negras volaron de Sais, llegaron a Atenas, hicieron un nido y todo esto. Y bueno, la interpretación es, pues esas 9 palomas negras eran 9 sacerdotisas no eran de Isis, era de Neit. Hay una diosa, digamos, equivalente a Atenea, pero que se llama Neit, ¿no? Para los egipcios. Entonces, pues Sais y Atenas son como ciudades hermanas, ¿no? Y entonces Solón llega con los sacerdotes egipcios de Sais. Y pues por querer hacer plática, ¿no? Lo que se menciona en este diálogo es que por querer hacer plática por lo que quieras, pues de alguna manera Solón empieza un poquito a presumir, ¿no? Su historia y dice, no hombre, nosotros los griegos hace 500 años hicimos esto y el otro, y mira, y nuestra cultura y demás, ¿no? Y entonces cuenta Platón en el Timeo que uno de los sacerdotes egipcios le dice, ay, Solón, Solón, ustedes los griegos son como niños, no guardan historia, no guardan memoria de su historia, ¿no? No hay griego viejo, ¿no? Haciendo mención a que, pues es que eso que me estás diciendo es apenas una partecitita de la historia verdadera. Y entonces dicen que lleva a Solón
a un templo donde hay grabados 8,000 años de historia, ¿no? Pero si estamos hablando del, ¿qué te gusta? Platón vivió, no sé, siglo III, siglo IV, no recuerdo bien, antes de Cristo. Si estás hablando de 8,000 años antes, estás hablando del menos 8,000, ¿no? Así es, O así del es. 8,000 antes de Cristo. Y entonces, en ese templo, el sacerdote le enseña, ¿no? Y le dice, mira, ustedes los griegos tienen una historia mucho más antigua, y le cuenta cómo viene un ejército muy poderoso, ¿no? Que venía de más allá de las columnas de Hércules, o sea, venía del Atlántico, que era un ejército muy poderoso que venía a sojuzgar a toda Europa, ¿no? Y venía a sojuzgar inclusive a Egipto y Asia y todo. Y le cuenta cómo los griegos heroicamente detuvieron a este ejército, ¿no? Y dice el mismo sacerdote que después, como castigo por esa soberbia de querer conquistarlo todo, la isla de donde venían estos señores fue hundida, ¿no? Entonces, pues es una clara referencia a la Atlántida, ¿no? Bueno, continúe y ahorita yo digo algo. Bueno, y ya finalmente otro tema muy interesante también, que le decía este sacerdote ya sobre los ciclos, porque también la Atlántida tiene que ver mucho con, pues, con las diversas humanidades, ¿no? El esquema teosófico de Blavatsky y compañía, bueno, pues la Atlántida es la cuarta humanidad, nosotros somos la quinta humanidad, ¿no? Que yo creo que por ahí va mucho también, a mi juicio, que es lo que no le gusta a la iglesia, ¿no? Porque pues, la iglesia dice, no, es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero pues la teosofía dice, no, olvídate, No, hubo cuatro antes que fueron fallidas y somos la quinta. Y curiosamente, si lo ves, pues aquí en nuestras tradiciones, pues también estamos en el quinto sol, ¿no? Hubo cuatro soles fallidos, o bueno, cuatro mundos creados, un sol de agua, un sol de tierra, un sol de viento, un sol de fuego, y hasta que llegamos al actual, el Nahui Olin, el sol de movimiento, pues bueno, aquí estamos y esperemos que no se destruya como los otros, ¿no? Y bueno, ya para terminar el comentario, que es muy interesante, este sacerdote le dice a Solón, le explica también cómo hay ciclos de destrucción, ¿no? De la humanidad, ahí también lo toma Platón, y le dice, mira, a veces la destrucción es por fuego, a veces la destrucción es por agua, ¿no? Y muchas culturas, hay también los babilonios, los sumerios, pues tienen esta historia no recuerdo cómo se llama el Noé sumerio, pero hay un claro, por equivalente, supuesto, también. O sea, el ¿no? diluvio ha estado en todas las, El diluvio sí, está por todos las lados, ¿no? culturas antiguas, claro, Y claro. entonces este sacerdote le dice a Platón, mira, nosotros en Egipto guardamos toda la historia. ¿Por qué? Porque somos una tierra privilegiada. Cuando la destrucción es por agua, nosotros tenemos el desierto y el desierto nos salva, ¿no? Dice, cuando la destrucción es por agua, ¿qué pasa? No, pues normalmente los sobrevivientes suben a las montañas y se salvan, pero nada más ellos se salvan, todo lo demás se destruye, ¿no? Cuando la destrucción es por fuego, ¿quiénes se salvan? Pues al revés, los que están a orillas de un río, del mar, de un lago, porque pues tienen el Salva, agua. claro. Entonces dice, mira, nosotros tenemos ambos, cuando es por fuego tenemos el Nilo y cuando es por agua tenemos el desierto que nos salva. Por eso nosotros guardamos historia mucho más antigua que el resto de los pueblos, ¿no? Y lo dice, el diálogo lo dice así, o sea, cuando están platicando Sócrates y el descendiente de Solón, le están diciendo, y el sacerdote egipcio le enseñó a Solón historias de hace 8,000 años. Y Claro. lo vuelve a repetir para que no haya duda. Y sí, son 8,000 años antes de historia, ¿no? Es que Entonces, pues ahí vamos, empiezan estas cuestiones de historia mucho más antigua de lo que nos han platicado, ¿no? claro, por supuesto. Por supuesto. Es que fíjate que bueno, yo quisiera hacer dos comentarios. El primero que es sumamente importante para mí, y bueno, y espero que también para los que nos escuchan. Eh,
es solo una cuestión de observar el mapa, ¿no? O sea, si nosotros vemos nuestro mapa actual, nosotros podemos ver, digo, francamente, y no se necesita mucho, pues como si unimos a los continentes, ¿no? Pues todos es como una pieza de rompecabezas, ¿no? Todos arman una sola, pues digamos que una sola fracción de tierra mucho más amplia que ahora como lo tenemos separado. Pero, ¿a qué voy con esto? Si eso fue, ¿no? Hace no sé cuántos siglos y esto se separó, este continente, ¿no? Tan grande que existía esta porción de tierra enorme, se separó y creó los continentes que actualmente nosotros tenemos, ¿por qué no pudo haber, o sea, pudo haber existido algo antes? O sea, y se ha visto, porque hay investigaciones recientes en donde se dice que sí, o sea, sí hay forma de saber que hubo una porción de tierra y que por cataclismo se hundió. Y parece ser que esa es la Atlántida. O sea, sí hay investigaciones y sí hay gente no tan dogmática o no tan con tanto prejuicio que sí ha investigado esto y se ha dado cuenta que en realidad sí hubo una porción de tierra anterior a lo que nosotros actualmente tenemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como eh, son saberes que se contraponen con lo que nos han enseñado durante tantos años, entonces por eso nosotros no lo queremos comprender, porque tampoco es que sea tan complicado de entender, ¿no? O sea, en realidad, y fíjate, por ejemplo, el mapa que tú pones aquí, que es, me imagino, el de la Atlántida, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Fíjate, no culturas ya europeas, ¿eh? ¿Cuántas de las culturas antiguas, también mesoamericanas o ahora latinoamericanas, tenían este tipo de figuras geométricas? Claro. Por algo las tienen. Y se ha visto que muchos de los dialectos o de las lenguas de los indios americanos, aunque parezca raro lo que voy a decir, son similares a los lenguajes que existieron en épocas de los egipcios, de los judíos. O sea, es que tampoco es que esté tan extraño que la gente migrara, que existieran tierras que ya no están y que vamos, o sea, gente que bucea puede ver cómo se han ido o cómo hay cuevas y cosas en el fondo del océano. Tampoco se Claro. necesita pensarle demasiado, ¿no? Entonces, lo que es lamentable es arrebatar todo eso a la gente y que la gente precisamente por ese temor a que se rompa la creencia que le han creado, se sienta desprotegida, ¿no? Porque es contraponer lo que creo contra lo que es. Y lo ideal es fusionar la ciencia pues con lo que creemos, ¿no? En función de nuestra pues, religión, si se quiere ver así. Voy a apagar un momentito mi micrófono. No te preocupes. Sí, bueno, exacto. Justo ahorita platicamos un poquito de pues, cuáles son los argumentos a favor y en contra. Que bueno, siempre son o sea, es el mismo argumento, pero visto de dos puntos de vista diferentes, ¿no? En los tiempos modernos, ¿no? Y bueno, esta es una descripción, ¿no? De este diálogo del Critias, el que les platiqué es el Timeo, ¿no? De los sacerdotes de Sais. El Critias, bueno, pues es el que, aquí está la descripción tal cual, ¿no? O sea, esta es la descripción que se hace de la Atlántida. Entonces, como pueden ver, a ver si, hay un templo de Poseidón, ¿no? Aquí en el centro. Aquí está la ciudad, ya hay jardines y huertos, ya hay campos, ¿no? Y están pues como estos círculos concéntricos donde pues de repente había puertas, ¿no? Que permitían el acceso a embarcaciones. Entonces todo esto eran de repente puentes o puertas donde se podía pasar, ¿no? Con una embarcación. Y miren, aquí inclusive habla de medidas, o sea, porque Platón las da, o sea, Platón dice medía tantos, él habla obviamente en estadios y en medidas de la antigüedad, ¿no? Eh, pero bueno, pues obviamente ya hay una equivalencia a las medidas que tenemos actualmente, pero bueno, pues aquí está
un modelo de lo que dice el Critias, ¿no? Que podría ser la Atlántida. Bueno, aquí hay otra imagen. Y sí, como bien dice Gloria, si ustedes ven, y obviamente no está así tan circular todo, pero ustedes vean, por ejemplo, una de estas litografías o ilustraciones de Tenochtitlan, ¿no? Que las hay. Y bueno, Tenochtitlan con sus canales, pues a lo mejor no era así de circular y demás, pero pues sí tiene cierto parecido. Tenochtitlan no era circular, más bien era cuadrado, ¿no? Pero pues tiene cierto parecido, ¿no? Con esto. Y Entonces, sí, adelante, adelante. gracias, Gabriel. Y fíjate, por ejemplo, los alquimistas de la Edad Media ocupaban mucho estas formas. O sea, el círculo adentro del círculo, adentro del círculo. Hay varias litografías, bueno, no sé si son litografías, pero sí sé que son dibujos de los alquimistas y ocupan estos círculos que van del más pequeño al más amplio. O sea, y que son saberes que, vamos, son simbólicos y que pues como un buen símbolo, cada quien lo interpreta de a según, ¿no? Tiene el conocimiento para interpretarlo. Hay quien es más superficial y hay quien profundiza más, pero por algo es un poco junguiano este asunto, ¿no? Tenemos los arquetipos y esos arquetipos, por mucho que el ser humano los quiera esconder, no se puede, porque al final eso es lo que tenemos en nuestra mente inconsciente. Por eso hay cosas que a nosotros se nos hacen como muy fáciles de interpretar y de observar, y ya después le damos digamos que, un significado en función de nuestra cultura, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese símbolo no tenga un significado más profundo, como es las formas de este tipo de figuras, ¿no? O sea, los círculos que se van creando de uno hacia afuera, ¿no? Y Claro, cómo se trata de hacer estos círculos perfectos. Y el círculo es una de las figuras, vamos, más emblemáticas y simbólicas que tiene el ser humano. Yo creo que, pues si no en todas las religiones, por lo menos sí en la mayoría, ¿no? claro. Y bueno, entrando a lo mejor un poquito en materia con este tema de la antroposofía, ¿no? Que esa es la ciencia, digamos. Si ustedes estudian la teosofía, bueno, pues ¿qué es la teosofía? Váyanse a la raíz de la palabra. Teos, Dios, Sofía, conocimiento, ¿no? O sea, es una ciencia que trata de explicar lo divino, ¿no? Y de ahí se deriva, una parte es la antroposofía, donde nos hablan de justamente la historia de las humanidades, porque ahí hay varias, ¿no? Decíamos, la primera humanidad, pues son los polares, ¿no? Dicen, y de hecho eran personajes o eran seres que a lo mejor tenían un cuerpo físico menos denso, ¿no? A lo mejor eran más espíritu que materia, ¿no? En un momento dado. Esa raza perece y llegan los hiperbóreos, ¿no? Después de los hiperbóreos, pues viene Lemuria, ¿no? Que justo Gloria me enseñaba un libro ahí, no sé si tienes tu libro. Ahí En el tienes libro de Lemuria. de Está muy Lemuria. interesante. Que Lemuria era realmente, estaba al este de África, ¿no? Lo que es, o al oeste, no sé, donde está la isla de Madagascar, ¿no? Donde está Más o Madagascar. menos por ahí, más o menos, sí. Aunque se ve que está un poco más hacia la parte del continente americano. O sea, está como en medio de lo que sería América y lo que sería África, un Ya. poco en esa parte, un Y, poco. y, Eh, y bueno, pues ahí están, ahí viven los lemures, ¿no? Que bueno, hay quien dice, hoy hay unos animalitos que parecen Lemur. simios, ¿no? No son simios, que unos ojotes así grandototes y sus colas largas y anilladas, los lémures. Y hay quien dice que pues esos son como los descendientes, ¿no? Pero bueno, ahí sería entonces en lugar de evolución sería una involución. Eh, y bueno, pues de Lemuria hay muchas historias, hay crónicas antiguas, ¿no? E información que bueno, ahí sí no podríamos decir pues, Mira, qué tan confiable sería, ¿no? Porque ha sido pero fíjate, canalizada, ¿no? pero al final te voy a comentar algo. Esto
igual, ¿no? Porque la gente lo niega. O sea, yo repito lo que dije hace rato, o sea, no porque yo no lo crea o porque yo piense que alguien tiene mucha fantasía y lo escribe, no significa que no haya existido. Por algo se nos ocurren las cosas y por algo llegamos a tener estos momentos de fantasía, si se quiere ver así. Siempre en la cultura antigua hay que partir del hecho de que no solamente creaban por crear, no es como actualmente se podría considerar como el arte en el sentido de recreación visual, ¿no? Sin, o sea, que nada más voy a ver la obra de arte o voy a leer un libro de arte y pues algo bonito me tiene que dejar, por decir. En la antigüedad, ¿no? O sea, todo era una enseñanza constante. Por eso se considera que el arte el gran arte va de la mano con la ciencia, ¿no? Porque es un desarrollo de pensamiento y de entendimiento. El ser humano solamente consigue cuando consagra su mente, es decir, cuando alcanza la perfección mental. En ese momento se puede empezar a crear arte. Si no, ¿cómo? Es lo mismo, o sea, la gente tiene que tener el tiempo para poder crear, para hacer cosas bellas, para representar cosas bellas o cosas históricas, ¿no? Y en la antigüedad, pues es que no se hacían las figuras por hacerse. Yo voy a continuar con un comentario que aprendí en la maestría de arte que tomé y el profesor bueno, el maestro nos los dejó muy claro, dijo, cuando nosotros vemos una imagen, una estatua griega, o sea, no es que estemos viendo la perfección del arte, o sea, cómo esculpían esta escultura griega, sino lo que tenemos que ver es que esas imágenes se creaban para que la gente sintiera su inferioridad con respecto a la superioridad de Dios. Y es tan así que hay varias esculturas griegas que tienen hasta músculos de más, que si uno las observa con cuidado, no tienen los músculos que generalmente tiene un ser humano. La espalda, por ejemplo, un Poseidón es mucho más musculosa y tiene como más músculos, como más, ¿sabes? Está más formada precisamente para que el ser humano sienta su inferioridad con respecto a la divinidad. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros ahora vemos, ay, qué bonito, ¿no? Las esculturas griegas y todo lo que tú gustes y mandes, pero ellos no lo veían en ese sentido. Y eso es algo que se nos olvida, hacemos un análisis de algo. Entonces, yo francamente, por eso te decía al principio, sí creo que la Atlántida existió, hay vestigios, se han encontrado hace no mucho, en una documental, creo que hasta está en YouTube, ¿no? Estaban hablando de unas piezas de piedra, pero de toneladas, ¿no? Que estaban ahí, que muy bien hechas, ¿no? Como cuadradas, largas, unas como especie de vigas de piedra que están en el fondo del mar. La No, gente puede bucear para verlas. No me acuerdo ahorita, bien del dato, pero... ahorita lo vamos a ver, es el camino de Bimini. Ah, ¿ya Este, ves? No estaba yo tan errada. sí, 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 o sea, pues hay cosas ahí que extrañas de repente, ¿no? O que dan a pensar. Pero para completar el tema de la historia de las humanidades que cuenta la No filosofía, es cierto, sí. bueno, hay historias extrañas, ¿no? Que les digo, no, ahí sí no puedo, no se puede asegurar, no sé si sea información canalizada o cómo, pero pues se habla, por ejemplo, de que Lemuria de hecho eh, se destruye Lemuria, es otra isla que se destruye, y entonces los sobrevivientes llegan a la Atlántida. Así es. Pero los lemurianos, hagan de cuenta, así como ahora hay predomina la energía masculina, bueno, para los lemurianos lo que predominaba era la energía femenina. Y entonces Así es. estas crónicas te hablan, y ahí es donde se pone pues ya más extraña la cosa, te hablan de que de Marte en un momento dado, Mm, ujú. eh, la gente que estaba ahí, ¿no? La gente que vivía en Marte, porque pues había una raza viviendo en Marte, hace un experimento, ¿no? Eh, un experimento que, bueno, luego ya si quieren hablamos sobre eso, ya Gloria sabe mucho más de eso que yo, pero tratan de crear algo que se conoce como la Merkaba, ¿no? Pero una Merkaba sintética. Entonces,
Este es como un experimento, de hecho, en estas crónicas le llaman el experimento luciferino, ¿no? Como un experimento que va un poco en contra del orden. Y entonces su planeta lo destruyen. Bueno, no lo destruyen, lo acaban, lo matan de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasó con Marte? Bueno, pues que el campo electromagnético lo volaron, explotó. Y si ustedes ven hoy, es curioso porque si ustedes ven hoy en alguno de estos documentales sobre el universo, efectivamente Marte parece ser el único planeta en el sistema solar que no tiene un campo electromagnético. Yo vi uno por ahí, no me acuerdo, el nombre del documental, pero era Morgan Freeman, ¿no? El que estaba ahí narrando. Y comentaba eso, que justamente Marte es el único planeta del sistema solar que no tiene campo electromagnético. Y fíjate, Gabriel, disculpa que te interrumpa. Bueno, un poco de la teosofía de Blavatsky. Yo recuerdo, digo, no leí toda la doctrina secreta de Blavatsky porque son, o sea, creo que son 7 tomos, ya no lo recuerdo, pero sí sé que son bastantes, grandes, ¿no? Son volúmenes de buen peso, de buen tamaño. Y los primeros 3 tomos justamente hablan de estas razas que tú dices y las va describiendo Blavatsky, pero vamos, es que si uno lo lee hasta con ojos científicos y se quiere ver así, pues es lo que, vamos, lo que por ejemplo Darwin dice, ¿no? O sea, cómo el ser humano no es que provenga del mono, obviamente, sino que hubo una raza como intermedia entre el mono y lo que somos ahora, ¿no? Y que por eso nosotros hemos ido evolucionando con el tiempo. Pero bueno, el asunto con la doctrina secreta de Blavatsky, o sea, empieza desde algo como muy, por decirlo así, monstruoso, como muy, como tipo monito, ¿no? O sea, y lo va describiendo paso a paso cómo se van haciendo estas transformaciones, bien como lo comentas, con referencia a los metales, efectivamente, y que esas destrucciones regeneran y vuelven a crear. Ahora, en función de lo que comentas tú de Marte y de la Tierra y todo esto, bueno, yo, la verdad, a mí no me parecería extraño, sinceramente, lo voy a decir, o sea, ¿qué es la Tierra? O sea, es un planetita ahí chiquitín en la inmensidad del espacio que ni siquiera nuestra mente puede alcanzar a comprender la inmensidad del espacio, porque ¿cuántos años tiene que el ser humano navega en el espacio? O sea, mandó a sus satélites o a sus navecitas, como se llamen, a recorrer el espacio. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Y cuánto tiempo tiene el ser humano de existir en la Tierra? O sea, y hay un libro muy interesante, por cierto, que se llama El 12º planeta, en donde también se menciona que había una civilización, los Sumer, que son como sumerios, ¿no? Y ellos, toda su estructura teológica o teogónica está fundamentada en el espacio. Y las diosas que están ahí, los sumerios tienen alas y tienen hasta parece como escafandras y tienen cositas como tipo de jet individual, ¿no? Y que nadie se explica cómo es que la gente tenía eso. O sea, vamos, es que no es que se haya inventado, de repente haya aparecido, o sea, se ha demostrado científicamente que son antiquísimas estas, vamos, del año de la pera, estas esculturas, estos grabados bajo relieves y altorrelieves en piedra, vamos, ver una imagen de estas diosas, o sea, tienen o sea, sus alas, sí, pero como, como sus jetsitos en la espalda. Es sumamente interesante. Es un libro de un autor que se ha dedicado a investigar todas estas cosas del arte y también de las representaciones artísticas, pero desde el punto de vista de las culturas, de las civilizaciones antiguas, ¿eh? Entonces, Sí, son sí, exacto. parteaguas. Podemos hablar, también puede ser un buen tema ahí, hay civilizaciones que sabían mucho, ¿no? O sea, hay civilizaciones que sabían, por ejemplo, de estrellas o de planetas antes de que fueran descubiertos por el telescopio, ¿no? En la época moderna. Hombre, los egipcios, o sea, sin ir más lejos, los egipcios, cuántos eclipses, cuántas cosas eh, o sea, sabían y que actualmente creo que todavía las estamos viendo, que están ahí en sus grabados, en sus jeroglíficos de las pirámides, por ejemplo.
claro. ¿Cómo Sí, lo hacían? sí, eso podríamos hablar porque también es un tema muy extenso, ¿no? Y bueno, siguiendo con esta crónica Sí, sí, extraña, sigamos con Atlántida. siguiendo con esta crónica extraña, pues resulta que esos pues, marcianos, ¿no? Esos habitantes de Marte, llegan, ¿no? Llegan aquí a la Tierra y justamente se establecen, ¿no? En la Atlántida. Eh, Se establecen junto con los lemurianos, ¿no? Pero imagínense que es como si pusieras a vivir, los marcianos pues tenían la conciencia como de un hombre de 50, 60 años, ¿no? Ya a lo mejor con cierto colmillo, aparte de una energía masculina muy fuerte, a lo mejor similar a la que tenemos ahora, muy pues de guerra, de combate, de destrucción, ¿no? Y los lemurianos pues eran como una niña de 12 años, o sea, eran mucho más inocentes, no les importaba Claro. estarse ahí peleando, les gustaba más obviamente todo el tema creativo, todo el tema intuitivo y demás, ¿no? Bueno, para no hacer el cuento largo, pues esta crónica dice que estos marcianos decidieron replicar otra vez su experimento de la Merkaba sintética y otra vez explotó esa cosa, ¿no? Voló. Y entonces el resultado, dicen, pues es el famoso Triángulo de las Bermudas, ¿no? Que ahí fue donde hicieron este experimento y pues quedó esta zona rara, ¿no? Donde se pierden aviones, barcos y demás, ¿no? Que ahí estaba esta Merkaba que estaban creando. Y fíjate qué curioso lo que comentas, porque, por ejemplo, no sé si alguno de los que nos escuchas ha leído el libro de Enoch, pero en el libro de Enoch empieza así. O sea, justamente lo que tú comentas está en el libro de Enoch y se consideran como los ángeles caídos, por decirlo así, eh, que llegan bueno, hay un poco ahí de historia medio, como que son los que pues son seres celestes, ¿no? Y que se combinan con las mujeres, ¿no? O sea, es como muy similar. La verdad es que son, pues yo no sé si ya a estas alturas del partido no sabe qué creer o no, porque en realidad sí, desde el punto de vista, pues, judeocristiano, bueno, más bien judío, sin el cristiano, lo voy a eliminar el cristiano, más bien el judío, muchos de ellos creen exactamente en esta máquina que tú dices que es la Merkabah, y pues como alguna vez lo comenté, ¿no? Me parece que es, no me acuerdo del profeta que habla de la carroza de fuego. O sea, en la Biblia se menciona la carroza de fuego y es la que te lleva a otro lugar fuera de la tierra, ¿no? Y que te acerca a Dios. Claro. Y bueno, como sea, y bueno, obviamente ese experimento, pues también causa la destrucción de la Atlántida, ¿no? Hay otras versiones donde se hablaba de reyes sacerdotes que, pues, digamos que practicaban la magia blanca, en algún momento se corrompen, empiezan a practicar la magia negra, y esa magia negra es la que hace que se destruya, ¿no? Como sea que haya sucedido, si es que sucedió, pues hay sobrevivientes que se empiezan a dispersar, ¿no? De hecho, se habla, por ejemplo, de que los toltecas, si ustedes leen o investigan la historia, ¿no? de la náhuatl, la historia de América, eh, que a mí me gusta más decirle anáhuac porque pues, es la lengua original, América ya es de Américo Vespucio, que ya es italiano y demás, ¿no? Pero bueno, si estudian, verán que pues es una, de hecho, nuestro pueblo, ¿no? O la gente que vive en este continente, es una de las 7 culturas originales. O sea, originales se refiere a que nadie les enseñó nada, ellos fueron descubriendo todo por sí mismos, ¿no? O Así sea, es. no es como los griegos, por ejemplo, que pues, a los griegos les enseñaron los egipcios, ¿no? A los romanos les enseñaron los griegos y así. No, aquí, pues solitos, todas las culturas de aquí, de la náhuatl, iban ellos descubriendo, ¿no? Inclusive el maíz, de hecho el maíz es una
es un trabajo genético muy avanzado, es ingeniería genética, ¿no? O sea, el maíz fue creado, no fue nada más cultivado y ya, sino que fue creado de acuerdo a ciertas mezclas que se hicieron. Entonces, si ustedes leen la historia, pues están los olmecas, ¿no? Los olmecas son los primeros, cuando ya empezamos a tener a lo mejor ciertos centros urbanos, pues son los olmecas. Y de repente llegaron los toltecas, ¿no? Pero pues, quién sabe de dónde llegaron, de repente aparecieron por ahí y aparecieron con muchísimo conocimiento. O sea, de hecho viene toda esta cuestión de la leyenda de Quetzalcóatl, ¿no? Un hombre blanco, barbado, que era, pues de hecho, un rey un rey de Tula, que tenía mucho conocimiento, que un día es engañado por Tezcatlipoca, un día Tezcatlipoca lo embriaga, Quetzalcóatl tiene pues contacto con una mujer, ¿no? Pero era una mujer, era un contacto impuro, digamos, y se da cuenta, ¿no? O sea, Tezcatlipoca de alguna manera le enseña, pues podríamos decir, lo que es el pecado, ¿no? En una concepción cristiana, o los placeres de la vida, si ustedes lo quieren ver así. Pero bueno, Quetzalcóatl se siente muy mal y de hecho se sacrifica para renacer, ¿no? Es otra vez una historia iniciática muy interesante que, bueno, tendríamos que hacer todo un programa sobre ello. Sí, es que, bueno, al final casi todas las historias se parecen, pero bueno, continúa. Y bueno, se habla mucho pues de este conocimiento, ¿no? Llega hasta nosotros todo este tema de la toltequidad, todo esto pues que de alguna manera documentó Carlos Castañeda, ¿no? En sus encuentros con don Juan Matus. Y bueno, pues al final es brujería, ¿no? Brujería tolteca. Pero bueno, pues se dice que parte de los que pudieron salvarse, pues llegaron aquí, llegaron a México, ¿no? Llegaron y fundaron Tula. Otra parte se fue a Egipto, ¿no? Pues todo este conocimiento atlante pues se fue a Egipto. Esta crónica dice que inclusive Tot, ¿no? El dios del conocimiento de los egipcios, aquel que tiene cabeza como de ibis, ¿no? El escriba de los dioses, pues que Tot venía de la Atlántida, ¿no? Se habla de que justamente él junto con otros seres, ¿no? Seres que ya, porque hablan también, obviamente, esta historia habla de ciertos humanos que lograron trascender, o sea, humanos que entendían, que lograron despertar su propia Merkaba, ¿no? Que es este instrumento que menciona Gloria de conexión con la divinidad. Y bueno, pues que ya vivían, o sea, prácticamente inmortales. Entonces, bueno, Tot, al ver lo que está pasando, junto con otros dos, decide preservar este conocimiento y bueno, se lo llevan a Egipto, ¿no? Hay otra línea, supuestamente, que se va hasta el Tíbet, ¿no? Hasta el Tíbet, la India. Y de hecho se supone que esa línea fue la que empezó a diseminar el conocimiento otra vez. Por ejemplo, todo el conocimiento en estas crónicas, todo el conocimiento, por ejemplo, de la Kabbalah y demás, pues vendría, ¿no? Desde el Tíbet hasta acá. Todo el conocimiento nórdico, todo el conocimiento celta, ¿no? Pues también sería como otra vez esa dispersión hasta acá, ¿no? Y entonces ese conocimiento pues habría quedado oculto, ¿no? De alguna manera. Y solamente revelado en ciertos momentos donde se veía la necesidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es donde, si ustedes leen la historia o estudian la historia de Egipto, a menos que nos falten descubrir algunas piezas que no conocemos, la historia de Egipto pues no va así como ascendente, como evolucionando en una recta ascendente, sino que pues va así como en escalones, ¿no? Entonces pareciera que de repente algo descubrieron los egipcios, ¿no? Que hace que mejoraran la agricultura o que mejoraran la construcción o que mejoraran sus conocimientos y creencias, ¿no?
Y en este libro, fíjate, en este libro que les comentaba yo del 12º planeta, es que la verdad que a mí me pareció un libro sumamente interesante. Hablan de esto que dices tú, o sea, cómo de repente el ser humano, de estar como suspendido en su conocimiento y ya sin avanzar, como un poco ciclado ahí en lo mismo de siempre, de repente, por alguna extraña razón que nadie sabe cuál es, inventa algo, descubre algo y pasa a una siguiente evolución. O sea, no es algo continuo. No es el progreso del ser humano y la evolución del ser humano no es una continuidad histórica. O sea, ni se entrelaza. O sea, hay una parte como de descanso y después empieza otra vez a ascender, como que se queda en ese espacio y empieza otra vez a ascender. O sea, sí se pareciera que se va creando una escalera conforme el ser humano, porque bueno, en este libro, y lo va puntualizando muy bien el autor con todas las fechas, ¿no? De cuándo se han ido haciendo descubrimientos y cómo el ser humano avanza en todo esto. Entonces, eh, digo, en realidad yo pienso que, por ejemplo, en este asunto de la Atlántida y de todo este saber y de lo que tú dices de los olmecas, digo, de los toltecas y de los todos estos, hay una parte importante en la estructura de sus pirámides o de todo lo que construyeron los que estuvieron aquí en América, en la Nahua, como dices tú, ¿no? ¿Cómo podían ellos construir ese tipo de pirámides con ese tipo de efecto o ilusión para que la gente hasta el día de hoy pueda ver los efectos del sol y de la luna? O sea, es que, digo, yo no sé si alguna vez alguien lo haya tratado de hacer, ¿no? Pero o sea, si hacer una maqueta cuesta trabajo, porque la verdad es que hacer una maqueta y los que estudian arquitectura no me dejarán mentir, ¿no? Es súper complicado, ¿no? Ahora imagínate llevarlo a la vida real, o sea, esa imagen, esa construcción, digamos que prototipo, ahora llévala y hazla, pero además que funcione, pero además que se vea. Eso vamos, es un grado de inteligencia que hasta el día de hoy yo creo que muy pocos poseen. Y te voy a decir otra cosa, porque además a mí sí me parece muy interesante desde el punto de vista de la arquitectura. Ahora los edificios no tienen ni forma, vamos, o sea, tienen forma que ya sé, ¿no? De cubo, pero lo que voy es que no tienen ningún sentido de construcción. O sea, da lo mismo si les da el sol o si no les da el sol, si entra por arriba o por abajo, da lo mismo. Y en la antigüedad, ¿no? Todas las construcciones, toda la ciudad, si se quiere ver así, o la civilización, estaba construida sobre el sol y sobre la luna, porque eran los dos astros que para ellos eran importantes. O sea, le daban una prioridad fundamental a estos dos astros porque efectivamente son los creadores de la vida, más todos los planetas. O sea, y hombre, lo de la espiral que a veces se ve también o sea, es que son cosas que a lo mejor nosotros lo vemos y lo pasamos de largo, pero pues no tendrá muchos años que se descubrió que las galaxias, ¿no? Tienen forma de espiral, por ejemplo, ¿no? Y Claro, los antiguos lo sabían. claro. Y sí, bueno, y sí, justamente el autor que dice se llama Zecharia Sitchin, ¿no? Ah, gracias. Sí, Del gracias. Es que yo doceavo para no planeta, y nada. bueno, tiene varios más, que sí, efectivamente se puso a traducir las tablillas sumerias, ¿no? Y encontró Ah, sí. todo este tema de Nibiru y los Anunnaki, lo tan de moda ahora, que si son Pero, reptilianos o no. o sea, pero vamos, o sea, aquí lo importante es observar esto, ¿no? O sea, cómo, como bien lo decías hace rato, ¿no? A veces el saber se oculta porque ya la mente del humano no da, o a lo mejor ya está muy pervertido pues en su forma de pensar y el saber se oculta, pero con el tiempo vuelve a aparecer, ¿no? O sea, hay saber que aunque yo le llamo las leyes universales, o sea, que aunque el ser humano las quiera negar, no puede, porque existen. O sea, vamos, es que no es que uno diga, ay, no, yo me voy solamente con la ciencia o me voy solamente con la espiritualidad, es que son leyes que existen y como lo comentaba la vez pasada, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un alto y vemos a nuestro planeta, pues ahí está la esferita, esta que ni es esfera, ¿no? Pero que nosotros le damos la forma de esfera, ¿no? Está ni suspendida por nada. Funcionan leyes electromagnéticas. Son las leyes que sostienen a nuestro planeta
de alguna forma energética, ¿no? Para que no se colapse con otros. Claro. Sí, y bueno, justamente esto que comentábamos, ¿no? Ya se nos está llegando la hora y yo creo que vamos a tener que hacer la segunda parte. De la Atlántida, sí, sí, Ahora, ahora, ajá, en la Semana Santa. Este, sí, lo que se dice, bueno, en estas crónicas de la destrucción de la Atlántida, se dice que pues ese conocimiento y esos seres inmortales, ¿no? Pues bueno, podrían uno pensar que son lo que también luego se llaman los maestros ascendidos en otros textos, pues bueno, estaban viviendo, de hecho, escondidos. Y se habla de una cámara secreta abajo de la Esfinge, ¿no? De Gizeh. se dice. Se dice que ahí, por ejemplo, estaba todo esto de la tabla esmeralda, ¿no? Que es los fundamentos del hermetismo, de toda la doctrina y el conocimiento de Ernest Trismegisto. Y pues se dice que de repente estos maestros, cuando veían que justamente el humano se estancaba, pues es cuando salían y decían, a ver, pues ahí te va, no sé, oye, te está costando mucho, te estás muriendo de hambre porque tus métodos para sembrar son muy malos. A ver, pues ahí te va el arado, ¿no? Y ahí te va esto, y ahí te van los canales de irrigación, no sé. Entonces, pues con esto, o sea, y bueno, y con eso, pum, es el famoso escalón de la civilización, ¿no? Ya subían un escalón más y entonces, porque al final de cuentas también es importante considerar que si un pueblo, ¿no? No tiene cubierto, ¿no? Las necesidades básicas, pues no va a estar pensando a lo mejor en cuestiones más elevadas. Pensemos a lo mejor en la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, Claro, si no tienes comida y no tienes bebida, pues no va a estar pensando en crear algo artístico, ¿no? claro, claro, por supuesto. O sea, por eso te digo, el arte es fundamental en el estudio de una civilización porque es lo que se concreta propiamente de todo el saber que ya tienen ellos acumulado para resolver la materia y poderse dedicar a crear, o sea, a hacer cosas bellas o eso vamos, el arte es importante en la historia del ser humano precisamente porque consolida el saber humano y le permite al humano, al ser humano, dedicar tiempo de recreación, y lo voy a poner encomillado, porque está llegando momentos de inspiración, que si no ha resuelto la materia, evidentemente no podría tener, porque como lo vemos hasta el día de hoy, si yo no tengo para comer para mañana o para el rato, pues, o sea, como que mi espiritualidad va a pasar a un segundo término, porque primero tengo que comer y darle de comer a mi familia, y luego ya veré si me pongo a ser espiritual o no, ¿no? Claro. Y el otro comentario que desde hace rato tengo ganas de hacer eh, es un poco como de película esto, ¿no? O sea, yo no entiendo, porque yo lo entiendo, sí, pero yo no comprendo por qué hay personas que piensan que así como estamos ahorita, bueno, yo sé que la gente sabe de la Pangea y tal, pero que estos desprendimientos de tierra se dieron como muy sutilmente y como que sí, ¿no? O sea, como que el diluvio, sí, y bye, ¿no? Ya, cuando en Claro, realidad, o sea, oye, se tuvo que haber movido la tierra, como ahora, pues tiembla, ¿no? O sea, no, digo, es que tampoco es que esté, o sea, diciendo nada exagerado, o sea, si se mueve la tierra es por algo, si tiembla es por algo. Ahora imagínate cómo toda esta agua, ¿no? Se ha demostrado que ahora lo que es desierto antes tuvo agua. Y eso claro, no creo que haya sido como muy bonito, ¿no? O sea, no creo que haya sido así como, ay, de repente, de la nada, ¿no? ¿Cómo surgen los volcanes? ¿Cómo se claro, apagan los volcanes y se hunden? O sea, todo eso a la gente se le olvida y piensa que porque alguien me dice la Atlántida no existe, ay, pues no existió. Pero es una claro. cuestión hasta de geología, si se quiere ver así, ¿no? No, sí, totalmente. Vamos a tener que cerrar ya por tiempo. Sí, sí, está muy bien, Gabriel. Este, pero bueno, o sea, hagamos la segunda parte. Nos faltó, por Sí, ejemplo, todo el tema. Hay un libro, ¿no? Que se llama La Atlántida, el mundo antediluviano, de Ignatius Donnelly, donde justamente se ven, él trata de justificar, ¿no?
la existencia de la Atlántida pues, por varias vías, ¿no? Ya Gloria comentó algunas, similitud en los lenguajes antiguos, rutas migratorias de aves, toda Las la... teogonías. ¿Mande? Las teogonías. Las teogonías, las cordilleras sumergidas, muchas cuestiones, ¿no? Inclusive la forma en que se mueven las corrientes marinas y demás, ¿no? Y bueno, pues tendríamos que hablar obviamente también de Edgar Cayce, ¿no? Edgar Cayce que era un vidente, ¿no? Un vidente que así como Nostradamus le atinó a varias, más que pues a lo mejor no es tan famoso Edgar Cayce, pero Edgar Cayce pues, predijo, ¿no? Que en los 60 habría un descubrimiento, se descubrió la Atlántida. Y de hecho se descubrió el famoso camino de Bimini, Mm. ¿no? Que está por ahí en las Bermudas justamente. Entonces, hay varias cuestiones ahí, ¿no? Que todavía nos faltan. Sí, Este, sí. Esto entonces, de ajá, estas piedras que pesan toneladas es súper interesante, ¿eh? Y existen y la gente puede bucear y verlas aparte. claro, claro, sí, 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 bueno, pues aquí están, o sea, ahí está, es el camino de Bimini, ¿no? Ujú. Es, Hay otra imagen, pero bueno, me tengo que dar a la tarea de buscarla, donde se ve una especie de viga así enorme, grandísima, y el ser humano como una cositita así. ¿No la has no, visto esa? no, esa Lo sí voy no a la he visto. buscar y Si la tienes para la próxima, ¿no? para la Bueno, siguiente te lo voy a mostrar porque es impresionante y está debajo del agua. pues muy bien, pues hagamos entonces nuestra segunda parte Sí, sobre el Atlántico. acá, Y pues es que mira, y la verdad que también voy a hacer otro comentario, es que la gente puede opinar y puede estar a favor o en contra de nosotros y así lo prefiere y nos puede dar su opinión. A mí me parece que esto de hablar, por ejemplo, de la Atlántida o de Lemuria o de lo que quieran, pues es muy enriquecedor porque nos permite conocernos y conocer lo que existió antes de nosotros. O sea, nosotros, para mí, uno no puede avanzar en el futuro si no conoce de dónde viene, ¿no? Si no conocemos nuestra historia. claro, Entonces, digo, a lo mejor habrá quien la quiera borrar y por algún motivo tendrá para borrarla, pero que no me parece válido. Sin embargo, pues el saber es, y lo que es, como dicen en mi pueblo, lo que se ve no se juzga. O sea, existe porque existe, porque están las pruebas, o sea, se ha visto. claro. Pues muy bien, pues llegamos ya al final de esta transmisión y bueno, pues agradecemos a todos los que nos han acompañado. Espero que esto haya sido de su interés. Si tienen algún comentario, pues pueden ponerlo ahí mismo en la publicación o pueden ahí escribirnos también a Paradojas Reconciliadas. Eh, y bueno, pues viene la próxima semana, es Semana Santa, pero bueno, nos daremos a lo mejor a la tarea de hacer la segunda parte del camino del Atlántico. Sí, yo no voy a salir de vacaciones, Gabriel. La verdad que tengo un poco bueno, un poco no, tengo trabajo y pues voy a estar aquí trabajando en casa. Entonces, digo, por mi parte, pues sí, puede ser, ya sabes, jueves, viernes o ya le ampliamos al sábado, pero lo hacemos. Muy bien, pues esperamos nos acompañen también aquellos que estén en casa. Y bueno, y aunque estén fuera, pues también nos pueden sintonizar. Claro, podemos ser buena compañía mientras manejan, ¿no? O mientras están en su casa sin hacer mayor cosa, nos pueden escuchar. Claro, ya estamos también en iVoox, que es Así una es. plataforma para podcasts. Entonces les pongo la liga también en la publicación ahí para que nos vean. Claro. Y Bueno, bueno, pues con su like y con el que nos escuchen, pues nosotros seguimos haciendo nuestros programas, nuestros videos y pues con todo el gusto para, pues si no saciar una duda, pues sí que se quede más bien, ¿no? El investigar si lo que estamos diciendo, pues sí o no, si vamos por buen camino o no, pero que sea siempre para aprender, ¿no? Que sea en pro del aprendizaje y muy del bien, discernimiento de nosotros. muy bien. Pues muchas gracias, gracias Gloria de nuevo No, por Gabriel, al estar contrario, aquí. un gusto siempre platicar contigo. Me haces pensar, me Nos, haces pensar. nos divertimos, muy bien. Bueno, pues gracias a todos. Espero que tengan una muy buena semana. Cuídense mucho en esta semana que viene. Esto es Paradojas Reconciliadas. Yo soy Gabriel Ávila. Adiós. Nos vemos, Gabriel, cuídate mucho.